Brooklyn, Nueva York. Tribunal Federal 12 de febrero de 2019, el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York se preparaba para una de las audiencias más esperadas en la historia del sistema judicial estadounidense. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, enfrentaba el momento decisivo de su juicio por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal. Esta es la historia real de cómo Joaquín El Chapo Guzmán se reencuentra con su primer amor de la infancia, Alejandra Salazar, durante una audiencia judicial en Nueva York. Este encuentro inesperado desata una confesión pública que conmueve a toda la sala y revela el lado más humano del narcotraficante más buscado del mundo. Las medidas de seguridad eran extraordinarias. Más de 200 agentes federales rodeaban el edificio. Francotiradores vigilaban desde los techos de los edificios circundantes, y un perímetro de 3 cuadras había sido completamente cerrado al tráfico. La prensa internacional se agolpaba tras las barreras, esperando capturar cualquier imagen del hombre que durante décadas había sido el fugitivo más buscado del mundo. El interior de la sala 8D del Tribunal Federal era un espacio solemne, revestido en madera oscura, con grandes ventanales que permitían la entrada de la luz invernal de Nueva York. El ambiente estaba cargado de tensión, abogados revisando documentos de último momento, periodistas susurrando entre ellos, y una notable presencia de agentes del FBI y la DEA que habían dedicado años de sus vidas a la captura del Chapo. El juez Brian Cogan, un hombre de 63 años con una reputación impecable por su manejo de casos de alto perfil, ocupaba su lugar en el estrado. Durante los 3 meses que había durado el juicio, había demostrado una paciencia férrea ante las tácticas dilatorias de la defensa y la complejidad de un caso que involucraba testimonios de más de 50 testigos protegidos. La entrada del Chapo a las 9:45 am, las puertas traseras de la sala se abrieron con un crujido metálico. Joaquín Guzmán entró escoltado por 6 marshals federales, sus pasos amortiguados por las esposas que conectaban sus tobillos. A los 61 años, el hombre que una vez controló el mayor imperio de drogas del hemisferio occidental lucía visiblemente, envejecido por sus años en confinamiento solitario. Vestía un traje gris discreto, proporcionado por el sistema penitenciario. Sus cabellos, ya completamente grises, estaban peinados hacia atrás, y sus famosos ojos oscuros, que una vez infundieron terror en enemigos y lealtad en subordinados, ahora mostraban el cansancio de un hombre que sabía que su historia había llegado a su fin. Mientras caminaba hacia la mesa de la defensa, sus ojos recorrieron automáticamente la sala. Era un hábito desarrollado durante décadas de paranoia y supervivencia. Siempre evaluar el entorno, siempre buscar amenazas, siempre mantener el control situacional. El momento que cambió todo fue entonces cuando la vio. En la 5ª fila de asientos públicos, una mujer de aproximadamente 58 años observaba la proceeding con una mezcla de dolor y nostalgia que él reconoció inmediatamente. Llevaba un abrigo negro elegante y una bufanda de seda color vino. Su cabello, ahora plateado, estaba recogido en un moño bajo que dejaba ver los mismos ojos café que habían capturado su corazón cuando ambos tenían 14 años en La Tuna, Sinaloa. Alejandra Salazar Moreno, su primer amor, la niña de sonrisa tímida que vendía elotes en la plaza principal de su pueblo natal, la adolescente que le había dado su primer beso detrás de la iglesia de San Judas Tadeo un domingo después de misa, la joven de 17 años que había llorado cuando él le dijo que tenía que irse para hacer dinero rápido y que regresaría por ella.
La conmoción interna el impacto fue tan intenso que Joaquín se detuvo abruptamente, causando que uno de los marshals que lo escoltaba tropezara ligeramente. Por primera vez en décadas, el hombre que había mantenido la compostura durante torturas, persecuciones y traiciones, sintió que las piernas le fallaban. ¿Se encuentra bien?, le preguntó en voz baja su abogado principal, Eduardo Valareso. Notando la palidez súbita de su cliente, Joaquín no respondió. Sus ojos estaban fijos en Alejandra, quien lo había reconocido al mismo tiempo. Por un momento que pareció eterno, 44 años de separación se desvanecieron. Volvieron a ser los adolescentes enamorados que soñaban con casarse y tener una familia numerosa en algún ranchito de Sinaloa. El intercambio de miradas a Alejandra mantenía la compostura, pero una lágrima traicionera rodó por su mejilla derecha. Durante todos estos años había seguido las noticias sobre él, sus capturas, sus fugas espectaculares, su ascenso al poder, sus matrimonios con otras mujeres. Había venido a Nueva York no por curiosidad morbosa, sino por necesidad de cerrar un capítulo de su vida que había permanecido abierto durante más de 4 décadas. Sus ojos se encontraron y por un instante toda la sala desapareció. Los abogados, los periodistas, los agentes federales, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible tejido de recuerdos de juventud, promesas rotas y un amor que el tiempo nunca había logrado borrar completamente. La lectura de la sentencia, Su Señoría, anunció el secretario del tribunal. Se reanuda la audiencia en el caso Estados Unidos versus Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Procedemos con la lectura del veredicto final. La voz oficial devolvió bruscamente a Joaquín al presente. Se encontraba en una sala de tribunal en Nueva York, a miles de kilómetros de los cerros dorados de Sinaloa, donde había conocido el amor por primera vez. Estaba a punto de escuchar una sentencia que lo condenaría a pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense. El juez Kogan comenzó. Joaquín Guzmán Loera ha sido encontrado culpable de participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar drogas a Estados Unidos y uso de armas de fuego en relación con delitos de drogas. Esta corte lo sentencia a cadena perpetua más 30 años adicionales, sin posibilidad de libertad condicional. El momento de hablar, señor Guzmán, dijo el juez. Tiene derecho a hacer una declaración final antes de que esta sentencia sea oficialmente registrada. ¿Desea ejercer ese derecho? Durante todo el juicio, los abogados de Joaquín le habían aconsejado mantener silencio. Pero mientras miraba a Alejandra, sentada en esa quinta fila con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, supo que tenía algo que decir, que no podía esperar más. Se puso de pie lentamente, las cadenas tintineando suavemente con cada movimiento. Sí, su señoría, respondió con voz clara, tengo algo que decir. La declaración inesperada el abogado Valareso se levantó inmediatamente. Su señoría, solicito un momento para consultar con mi cliente. No es necesario, interrumpió Joaquín, sin apartar la mirada de Alejandra. Sé lo que voy a decir. Se volvió para enfrentar a la sala completa, pero sus palabras estaban dirigidas a una sola persona. Durante este juicio, hemos hablado mucho sobre mis crímenes, sobre el daño que causé, sobre las vidas que destruí. Todo eso es verdad. Acepto la responsabilidad por cada decisión que tomé, por cada orden que di, por cada vida que se perdió como resultado de mis acciones. Su voz, aunque baja, llevaba una claridad que silenciosamente comandó la atención completa de todos los presentes. Las palabras que cambiaron todo. Pero hay algo que no se ha dicho en esta sala. Algo que es igualmente verdad y que necesita ser dicho antes de que sea demasiado tarde.
Joaquín dirigió su mirada directamente a Alejandra, y cuando habló, fue como si estuvieran solos en el mundo. Alejandra Salazar, si me estás escuchando, y sé que estás aquí, quiero que sepas que todo empezó el día que te perdí. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Incluso los periodistas habían dejado de escribir, captivados por esta confesión inesperada de uno de los criminales más notorios del mundo. La confesión del corazón. Tenía 14 años cuando te conocí en la Plaza de la Tuna, continuó Joaquín, su voz ganando fuerza mientras se sumergía en los recuerdos. Vendías elotes con tu madre después de la escuela. Usabas un vestido azul con florecitas blancas que tu abuela te había hecho. Y tenías las trenzas más largas que había visto en mi vida. Alejandra se llevó las manos al pecho, sorprendida de que recordara esos detalles con tanta precisión, después de tantas décadas. La primera vez que te hablé fue para comprarte un elote, pero en realidad solo quería escuchar tu voz. Me cobraste 5 centavos, pero yo te di 10 porque quería tener una excusa para que me dieras cambio y así poder tocar tu mano. Los recuerdos detallados. ¿Recuerdas la primera vez que caminamos solos? Fue un domingo después de misa. Te pedí que me acompañaras a buscar mangos para mi madre, pero en realidad solo quería pasar tiempo contigo. Caminamos hasta el cerro de San Miguel, y tú me contaste que querías ser maestra, que querías enseñar a los niños pobres del pueblo a leer y escribir. Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas más abundantes. Sí, recordaba. Recordaba cada detalle de esa tarde dorada bajo el sol de Sinaloa, cuando el futuro parecía un lienzo en blanco lleno de posibilidades infinitas. Yo te dije que quería tener un negocio propio, algo pequeño, tal vez una tienda de abarrotes, para poder darte la vida que te merecías. Soñábamos con casarnos en la iglesia de San Judas, con tener 5 hijos, 3 niños y 2 niñas, y con construir una casita en las afueras del pueblo donde pudiéramos ver crecer a nuestros nietos. La decisión que cambió todo. Pero la pobreza es una enfermedad que devora los sueños, Alejandra. Mi padre trabajaba de sol a sol en el campo y apenas ganaba para comer. Mi madre lavaba ropa ajena para conseguir centavos. Mis hermanos menores iban a la escuela sin zapatos, con uniformes remendados que les quedaban grandes. La voz de Joaquín se quebró ligeramente, pero continuó. Cuando tenía 17 años, mi tío Arturo me ofreció trabajo. Nada peligroso, me dijo. Solo llevar paquetes de aquí para allá. Te pago en una semana más de lo que tu papá gana en 6 meses. Yo sabía lo que había en esos paquetes, Alejandra. No era tonto, pero también sabía que era la única manera de sacarnos de la pobreza. La promesa rota. Esa noche te dije que tenía que irme, que regresaría por ti cuando tuviera suficiente dinero para darnos la vida que merecíamos. Te vi llorar y cada lágrima que derramaste fue como un cuchillo en mi corazón. Te prometí que regresaría, que cuando tuviera suficiente dinero dejaría todo y nos iríamos a vivir a otro lugar, lejos de todo esto. Joaquín se detuvo por un momento, limpiándose una lágrima que había rodado por su mejilla. Pero ese mundo te cambia, Alejandra, te endurece. Cada día que pasaba en ese negocio, me alejaba más del niño que tú habías amado. Cada decisión violenta que tenía que tomar, cada territorio que conquistaba, cada $1.000.000 que ganaba, todo fue un intento fallido de llenar el vacío que dejaste cuando perdí el derecho de amarte. La revelación más dolorosa. Durante los siguientes 40 años, cada decisión que tomé fue un intento de convencerme de que no te necesitaba. Me casé 3 veces, Alejandra. Tuve más de 10 hijos con diferentes mujeres. Construí mansiones que podrían albergar pueblos enteros.
Fui temido por presidentes y respetado por criminales de todo el mundo. Su voz se quebró completamente. Pero ninguna mujer me hizo sentir lo que sentía cuando tú me sonreías. Ninguna casa se sintió como hogar. Ningún poder llenó el hueco que dejaste en mi corazón. Porque antes de ser el Chapo, antes de ser todo lo malo que llegué a ser, fui el niño que te amó con toda la pureza de la que era capaz. La pregunta final, Joaquín, se volvió completamente hacia Alejandra, ignorando al juez, a los abogados, a las cámaras de seguridad que grababan cada momento. «Vaina aquí», dijo Alejandra de repente poniéndose de pie, porque necesitaba una respuesta a la pregunta que me ha atormentado durante más de 40 años. El juez Kogan se inclinó hacia adelante, completamente fuera de cualquier protocolo judicial que conociera. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿Alguna vez, durante todos estos años de violencia y poder, recordaste a la niña que te amó antes de que te convirtieras en todo esto? La respuesta: «Qué silencio a todos». Joaquín se llevó la mano al pecho sobre el corazón. «Alejandra, no ha pasado un solo día, ni uno solo, en que no haya pensado en ti. En la prisión de máxima seguridad, donde pasé los últimos años, donde no hay ventanas, donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir. Tu recuerdo era lo único que me mantenía cuerdo». Su voz se quebró completamente. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y me permitía recordar tu risa. Era el único momento del día en que me permitía ser humano otra vez. Era el único momento en que el Chapo desaparecía y regresaba, el niño que te amó con toda la pureza de la que era capaz. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. La respuesta de Alejandra permaneció de pie por unos momentos que parecieron eternos, observando al hombre que una vez había sido el centro de su universo adolescente. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero su postura irradiaba una dignidad que los años y el dolor no habían podido quebrantar. «Su señoría», dijo con voz clara, dirigiéndose al juez. «Puedo responder». El juez Kogan miró a los abogados de ambas partes, ninguno de los cuales tenía precedente para una situación tan extraordinaria. Después de un momento de deliberación interna, asintió. «Proceda, señora, pero mantenga sus comentarios breves y respetuosos. Las palabras de una vida, Joaquín», comenzó Alejandra, usando su nombre real por primera vez en décadas. «Vine aquí no por curiosidad, no por venganza, no por closure, como dicen los americanos. Vine porque a los 58 años, después de enterrar a un esposo que me amó sinceramente, después de criar 3 hijos que se convirtieron en adultos honorables, después de dedicar mi vida a enseñar a niños como una vez soñé hacer, todavía tenía una herida que no había sanado. Su voz era suave, pero llevaba el peso de una vida vivida con propósito y dignidad. Durante 44 años, me pregunté si había sido lo suficientemente importante para ti como para que me recordaras. Me pregunté si nuestro amor adolescente había sido real o solo una fantasía de juventud. Me pregunté si en algún momento durante tu ascenso al poder habías pensado en la niña que vendía elotes en la plaza. La verdad sobre su vida. Quiero que sepas cómo fue mi vida, Joaquín, porque tienes derecho a saberlo antes de que nos despidamos para siempre. Alejandra respiró profundamente antes de continuar. Me casé con Raúl en 1978, 2 años después de que desaparecieras de mi vida. No fue un matrimonio por amor al principio, era un matrimonio por necesidad, por estabilidad, por la esperanza de construir algo normal después de haber perdido mi primer amor de una manera tan abrupta. Las palabras de Alejandra resonaron en la sala como confesiones susurradas en un confesionario. Pero Raúl era un hombre bueno, paciente. Me dio tiempo para sanar.
espacio para crecer y eventualmente amor para reemplazar el dolor. Tuvimos 35 años juntos antes de que un infarto se lo llevara. Fueron años buenos, Joaquín. Fui feliz. Los hijos y la nueva vida. Tuvimos 3 hijos. Patricia, que ahora es doctora en Los Ángeles. Miguel, que es ingeniero y vive en San Diego. Y Carmen, que siguió mis pasos y es maestra en una escuela primaria en Santa Bárbara. Los 3 son ciudadanos estadounidenses. Los 3 son personas honorables que contribuyen positivamente a sus comunidades. Alejandra hizo una pausa, observando cómo Joaquín absorbía cada palabra. Nunca les hablé de ti, Joaquín. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Cómo le explicas a tus hijos que su madre una vez amó al hombre que apareció en las portadas de los periódicos como el criminal más buscado del mundo? ¿Cómo les dices que antes de que fuera el Chapo, fue un niño tierno que te prometió amor eterno bajo los árboles de mango? La emigración y el dolor silencioso. Emigramos a Estados Unidos en 1982, cuando Patricia tenía 4 años. Raúl había conseguido una visa de trabajo y yo necesitaba alejarme de México. Cada vez que escuchaba tu nombre en las noticias, a cada vez que veía reportajes sobre el narcotráfico en Sinaloa, sentía que se abría una herida que había tratado de cerrar. La honestidad brutal de Alejandra había transformado la sala del tribunal en un espacio sagrado donde 2 vidas se intersectaban una última vez. Aprendí inglés trabajando de noche como limpiadora de oficinas mientras estudiaba durante el día para obtener mi credencial de maestra. Construimos una vida honesta, trabajadora, lejos de la violencia que había consumido nuestro México. El reconocimiento del daño. Pero también quiero que sepas algo más, Joaquín. El hecho de que ese niño haya sobrevivido en tu corazón no borra el daño que el hombre en que te convertiste causó a miles de familias. No justifica las muertes, no excusa la corrupción, no disminuye el dolor de las madres que perdieron hijos por las drogas que traficaste. Su voz se hizo más firme, más decidida. Durante todos esos años, cuando aparecías en las noticias, tus capturas, tus fugas, tus guerras con otros carteles, yo veía las imágenes y trataba de encontrar en ese hombre algo del niño que había amado. Pero cada vez era más difícil. Cada vez te veías más endurecido, más lejano, más perdido. La decisión de venir. Cuando supe que te habían extraditado a Estados Unidos, cuando comenzó este juicio, algo dentro de mí supo que tenía que venir. No para juzgarte. No soy quien para hacerlo. Vine porque necesitaba verte una última vez y preguntarte algo que había llevado en mi corazón durante décadas. Alejandra se acercó un paso más, tanto como lo permitían las reglas de seguridad. Necesitaba saber si el niño que amé había muerto lentamente o si había muerto de una vez. Necesitaba saber si había algo de él que hubiera sobrevivido a todo lo que viniste después. La revelación final. Y ahora tengo mi respuesta. Sí, Joaquín, el niño que amé sobrevivió, enterrado bajo capas de violencia y poder, pero vivo. Vivo en la manera como recordaste el color de mi vestido. Vivo en la manera como pronunciaste mi nombre. Vivo en las lágrimas que están corriendo por tu cara en este momento. La sala permanecía en silencio absoluto, testigo de un momento de humanidad pura, en medio de un proceso legal que había estado dominado por testimonios de violencia y corrupción. El perdón limitado. No puedo perdonarte por lo que hiciste con tu vida, Joaquín. Eso está más allá de mi capacidad como ser humano. Pero sí puedo perdonar al niño de 17 años que tomó una decisión desesperada tratando de escapar de la pobreza. Puedo perdonar al joven que creyó que podría tomar un atajo hacia una vida mejor y después regresar intacto.
Alejandra se secó las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolso. Y puedo liberarte del fantasma de lo que pudimos haber sido. Durante 44 años, ambos hemos cargado con el peso de una historia incompleta. Hoy, aquí, en esta sala, esa historia termina. La respuesta de las víctimas en ese momento, una mujer de mediana edad en la segunda fila se puso de pie. Era María Sánchez, cuyo hijo de 19 años había muerto en Ciudad Juárez durante una de las guerras territoriales relacionadas con las operaciones del Chapo. Su señoría, dijo con voz temblorosa, ¿puedo decir algo? El juez, Kogan, ya completamente fuera del protocolo normal, asintió. He escuchado todo lo que se ha dicho aquí hoy, comenzó María, dirigiéndose tanto a Joaquín como a Alejandra. Mi hijo Miguel tenía 19 años cuando murió. Era estudiante de ingeniería. Trabajaba los fines de semana para ayudar con los gastos de la casa. Soñaba con construir puentes y carreteras que conectaran comunidades rurales con las ciudades. Su voz se quebró, pero continuó. Vine aquí odiándote, Joaquín Guzmán. Pero escucharte hablar sobre el niño que fuiste, escuchar a esta mujer hablar sobre el amor que compartieron, no borra mi dolor, no devuelve a mi hijo, pero me recuerda algo que había olvidado en mi ira, que todos comenzamos como niños inocentes y que las decisiones que tomamos en la vida pueden llevarnos por caminos que nunca imaginamos. La lección universal. Si algo bueno puede salir de todo este dolor, el tuyo, el mío, el de miles de familias, es que tal vez otros niños escuchen esta historia y entiendan que las decisiones tienen consecuencias, que el amor verdadero requiere coraje y que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Sus palabras resonaron por toda la sala, creando conexiones entre el drama personal que se desarrollaba y las realidades sociales más amplias que lo habían hecho posible. Las palabras finales de Joaquín, que había permanecido de pie durante toda la confesión, se acercó tanto a las barreras de seguridad como le permitían las restricciones. Alejandra, dijo con voz quebrada, hay algo más que necesito decirte antes de que te vayas para siempre. Miró directamente a sus ojos, como lo había hecho cuando tenían 14 años y el mundo era un lugar lleno de posibilidades infinitas. Si tuviera la oportunidad de regresar y tomar esa decisión otra vez, si pudiera volver a ese momento cuando mi tío me ofreció el trabajo, elegiría diferente. Elegiría la pobreza contigo antes que toda la riqueza del mundo sin ti. Elegiría ser un hombre común y corriente que envejece a tu lado antes que ser el rey de un imperio construido sobre sufrimiento. La revelación final. Pero quiero que sepas algo más, algo que nunca he dicho a nadie, ni siquiera a mis abogados. Joaquín miró alrededor de la sala, asegurándose de que todos pudieran escuchar sus próximas palabras. Durante todos estos años, cada vez que tenía que tomar una decisión realmente difícil, me preguntaba, ¿qué pensarías tú? Cuando tuve la oportunidad de vengarme de enemigos que habían matado a mi gente, me detuve varias veces porque podía escuchar tu voz diciendo que la venganza solo genera más venganza. Sus palabras ganaron intensidad mientras continuaba. Cada vez que veía niños en los pueblos que controlaba, niños como fuimos nosotros, traté de protegerlos de la violencia. Construí escuelas, pagué maestros, financié programas de comida, no para lavar mi imagen, sino porque sabía que tú habrías querido que esos niños tuvieran las oportunidades que nosotros no tuvimos. La última promesa. Te hago una promesa, Alejandra, continuó Joaquín. La única promesa que sé que podré cumplir. Pasaré el resto de mis días en prisión recordando al niño que fuiste capaz de amar, no al hombre en que me convertí. Moriré como Joaquín Guzmán de la Tuna, Sinaloa,
que amó a Alejandra Salazar con toda la pureza de la que era capaz, no como el Chapo que construyó un imperio sobre sangre. Se llevó la mano al corazón una vez más, y prometo que en mis últimos momentos, cuando llegue la hora de irme de este mundo, tu nombre será lo último que pronuncien mis labios, porque antes de ser todo lo malo que llegué a ser, fui el niño que te amó. Y ese amor fue lo más puro, lo más verdadero, lo más hermoso que hubo en mi vida. La despedida de Alejandra sacó una fotografía pequeña y desgastada de su bolso. Era una foto de ellos dos, tomada en la Plaza de la Tuna cuando tenían 15 años. Él tenía el brazo alrededor de ella. Ambos sonreían con la inocencia de quienes creen que el amor puede conquistar cualquier obstáculo. He llevado esta foto conmigo durante 44 años, a través de mi matrimonio, a través de criar mis hijos, a través de mudarme a otro país y construir una nueva en vida. La llevé no porque no pudiera dejarte ir, sino porque representaba una época en mi vida cuando creía que todo era posible. El regalo del perdón. Hoy, después de escucharte hablar, después de verte aceptar la responsabilidad real por tus decisiones, después de verte reconocer el dolor que causaste, finalmente puedo hacer algo que no pude hacer durante 44 años. Alejandra besó la fotografía suavemente y la deslizó a través de la abertura en la barrera de seguridad, donde un marshal la tomó y se la entregó a Joaquín. Puedo perdonar al niño que tomó una decisión desesperada. No puedo perdonar todo lo que vino después. Eso está más allá de mi capacidad. Pero puedo perdonar el momento cuando elegiste el miedo sobre el amor, la supervivencia sobre la fe, la violencia sobre la esperanza. Las últimas palabras, Joaquín tomó la fotografía con manos temblorosas, mirándola como si fuera un tesoro recuperado después de siglos perdido. Alejandra susurró: gracias por recordarme quién fui, antes de convertirme en lo que soy. Moriré como el niño de esta fotografía, no como el hombre que el mundo llegó a conocer. Se llevó la fotografía al corazón. Y prometo que cuando llegue mi hora final, cuando mi corazón deje de latir en esa celda donde pasaré el resto de mis días, tus ojos serán lo último que vean mis ojos. Tu nombre será lo último que pronuncien. Mis labios y tu amor será lo último que recuerde mi corazón. La reflexión final del juez, el juez Kogan, quien había presidido sobre miles de casos durante su carrera, se encontró en una situación completamente sin precedentes. En mis 40 años en el sistema judicial, dijo finalmente, nunca he presenciado un intercambio como el que ha ocurrido en esta sala hoy. Como juez, mi responsabilidad es aplicar la ley, no juzgar el corazón humano, pero como ser humano, no puedo permanecer impasible ante lo que hemos escuchado. El mensaje final. Para todos los presentes, periodistas, familiares de víctimas, miembros del público, espero que lleven consigo no solo la historia de un criminal condenado, sino la historia más profunda de cómo las decisiones individuales se entrelazan con fuerzas sociales más amplias para crear tragedias que afectan a comunidades enteras. La partida final, los Marshalls se acercaron para escoltarlo. Era hora de irse. Joaquín caminó hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se volvió una última vez. A todos los presentes, dijo con voz que llevó hasta el último rincón de la sala. Recuerden que todos comenzamos como niños inocentes. Las decisiones que tomamos determinan no solo nuestro destino, sino el destino de innumerables otros. Elijan el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la construcción sobre la destrucción. Sus últimas palabras fueron dirigidas específicamente a Alejandra. Gracias por enseñarme lo que significa ser amado. Esa fue la única parte pura de mi vida, y me llevaré ese regalo contigo hasta mi último aliento.
El silencio. Final, las puertas. Se cerraron detrás de Joaquín Guzmán, llevándoselo hacia una vida de confinamiento que terminaría solo con su muerte. En la sala, un silencio profundo se asentó sobre todos los presentes, un silencio de reflexión, de proceso emocional, de humanidad confrontando su propia complejidad. Alejandra permaneció de pie por varios minutos más, mirando hacia la puerta, por donde había desaparecido el último vestigio físico de su primer amor. Después se secó las lágrimas, se ajustó el abrigo y caminó hacia la salida con la dignidad de una mujer que finalmente había encontrado la paz. Los periodistas comenzaron a moverse, conscientes de que habían sido testigos de algo extraordinario que trascendía la noticia del día. Los familiares de las víctimas salieron en silencio, muchos de ellos procesando una nueva comprensión sobre la complejidad del dolor y el perdón. María Sánchez, la madre que había perdido a su hijo, se acercó a Alejandra antes de que saliera de la sala. «Señora», le dijo suavemente, «gracias por mostrarme que es posible recordar la humanidad de alguien sin excusar sus crímenes. Mi hijo habría querido que yo aprendiera esa lección». El epílogo 6 meses después, Alejandra recibió una carta desde ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado, donde Joaquín pasaría el resto de sus días. La carta era breve. «Alejandra, cada mañana cuando despierto en esta celda de 2 metros por 3 metros, donde la luz del sol nunca entra directamente, miro la fotografía que me diste y recuerdo que una vez fui capaz de amar y ser amado de manera pura. Ese recuerdo me mantiene humano. Gracias por el regalo del perdón. Muero en paz sabiendo que el niño que fuiste capaz de amar fue real y que su amor fue correspondido. Joaquín». Alejandra dobló la carta cuidadosamente y la guardó, junto con las otras memorias de su juventud. Después salió al jardín de su casa en Los Ángeles, donde sus nietos jugaban bajo el sol californiano, y sonrió sabiendo que había hecho lo correcto tanto al irse cuando tenía 17 años como al regresar 44 años después, para dar el cierre que ambos necesitaban. El final verdadero en algún lugar de las montañas de Colorado, en una celda donde el tiempo se mide no en días, sino en latidos del corazón. Un hombre de 61 años se acuesta cada noche mirando una fotografía desgastada de 2 adolescentes sonrientes, recordando que antes de ser todo lo malo que llegó a ser, fue alguien capaz de amar y ser amado completamente. Y en esos momentos finales de conciencia cada noche, antes de que el sueño lo tome, el Chapo desaparece y solo queda Joaquín, el niño de la Tuna, Sinaloa, que amó a Alejandra Salazar con toda la pureza de la que su corazón joven era capaz. 3 años después, cuando Joaquín Guzmán murió de un infarto en su celda, los guardias encontraron que aferraba en su mano derecha una fotografía desgastada de 2 adolescentes sonrientes. Sus últimas palabras, según el reporte médico, fueron apenas audibles. «Alejandra, te amo». En Los Ángeles, Alejandra Salazar sintió una extraña paz esa mañana, sin saber por qué. Mientras preparaba el desayuno para sus nietos, murmuró: «Una oración por el alma de un niño de 14 años que una vez le prometió amor eterno bajo los árboles de mango de Sinaloa».